Mi nombre es Joaquín Vargas. Tengo 70 años y mi nuera dijo, «Esta casa es perfecta para mis papás», mientras paseaba por mi hogar como si fuera una agente inmobiliaria evaluando una propiedad en venta. Lo que ella no sabía es que yo tenía preparada una sorpresa que iba a cambiar completamente sus planes y darle una lección que nunca va a olvidar. Pero antes de contarte qué pasó cuando descubrió la verdad, tengo que explicarte cómo llegamos a esta situación tan absurda donde mi propia nuera quería regalar mi casa a sus padres. Todo empezó hace un año, cuando mi hijo Lorenzo se casó con una mujer llamada Amelia. Desde el primer momento que la conocí, me di cuenta de que tenía ideas muy particulares sobre la vida familiar. No era mala persona, pero tenía esa mentalidad de que todo se podía arreglar con buenas intenciones y redistribución de recursos ajenos. En esa época, yo vivía solo en la casa familiar donde había criado a Lorenzo después de que murió mi esposa Isabel hace 6 años. Era una casa linda, espaciosa, con 4 dormitorios, 2 baños completos, un living grande, comedor separado, cocina amplia y un jardín trasero que Isabel había cuidado con tanto amor durante décadas. Lorenzo había crecido en esa casa, conocía cada rincón, cada recuerdo que guardaban esas paredes. Sabía dónde estaba la marca en la pared del comedor, donde habíamos medido su altura cada cumpleaños. Conocía el escalón que crujía en la escalera que llevaba al primer piso. Recordaba las tardes que pasábamos en el jardín jugando al fútbol. Cuando Lorenzo me presentó a Amelia, yo quise ser el suegro comprensivo que uno espera ser. La invité a almorzar. Le pregunté por su familia, por su trabajo. Traté de conocerla y de que ella me conociera a mí. Pero desde esas primeras comidas familiares, noté que Amelia tenía una manera particular de evaluar las situaciones. Durante esos almuerzos dominicales, mientras conversábamos sobre la vida cotidiana, la veía mirando la casa de una manera que me resultaba extraña. No miraba con la curiosidad normal de alguien que quiere conocer mejor a la familia de su novio. Miraba como si estuviera calculando algo, como si estuviera midiendo espacios, como si estuviera imaginando posibilidades que no compartía conmigo. La manera en que recorría los ambientes con la vista era muy particular. Se detenía en las ventanas para ver la orientación de la luz, tocaba las paredes como si estuviera evaluando la solidez de la construcción, preguntaba sobre el año de construcción y las reformas que habíamos hecho. Parecía más una inspección técnica que una visita familiar. «Amelia, ¿qué casa tan grande para una sola persona?», me decía siempre que venía. «¿No se siente solo viviendo acá con tanto espacio? ¿No le parece un desperdicio tener 4 dormitorios para usted solo?». Era una observación que me hacía seguido, pero que siempre me parecía cargada de algo más que simple preocupación por mi bienestar. A veces me preguntaba cosas específicas sobre la casa que me llamaban la atención. ¿Cuántos metros cuadrados tiene exactamente? El jardín es muy difícil de mantener. Los vecinos son tranquilos. Hay problemas de humedad en invierno. La calefacción funciona bien en toda la casa. Preguntas que podían parecer normales, pero que en conjunto me daban la sensación de que estaba haciendo una especie de relevamiento inmobiliario profesional. Una tarde, después de uno de esos almuerzos donde había hecho más preguntas de lo usual, la vi sacando fotos del jardín con el teléfono. Cuando le pregunté para qué las quería, me dijo que le parecía tan lindo que quería mostrárselo a una amiga que estaba redecorando su casa. Era una explicación razonable, pero algo en su manera de sacar las fotos me hizo sentir incómodo. Lorenzo parecía feliz con Amelia, y eso era lo importante para mí. Mi hijo merecía formar su propia familia, encontrar a alguien que lo quisiera y lo acompañara en la vida. Si él la había elegido, yo iba a hacer todo lo posible para que funcionara la relación, incluso si algunas actitudes de ella me resultaban un poco extrañas. Durante el noviazgo, que duró 1 año y medio, Amelia empezó a contarme sobre su familia. Sus padres, Rubén y Marta Quinteros, eran una pareja de jubilados que vivían en un departamento pequeño en el centro de la ciudad. Según Amelia, el departamento se había vuelto incómodo para ellos porque tenían problemas de movilidad y necesitaban un lugar con menos escaleras. «Mis papás están sufriendo mucho en ese departamento», me explicaba Amelia durante los almuerzos familiares. «El edificio no tiene ascensor,
Viven en un segundo piso y a mi papá le cuesta mucho subir las escaleras por un problema en las rodillas que tiene desde hace años. Mi mamá también está delicada de salud. Tiene problemas de presión y le dan mareos cuando hace esfuerzos. Me contaba en detalle las dificultades diarias que enfrentaban sus padres. Joaquín, me decía, el otro día mi mamá se cayó en las escaleras porque se mareó a mitad de camino. No se lastimó de milagro, pero se asustó muchísimo. Y mi papá ya no puede cargar las bolsas del supermercado hasta el segundo piso. Tienen que pedir ayuda a los vecinos constantemente. También me explicaba las limitaciones económicas que tenían para resolver la situación. Con la jubilación que tienen, no pueden permitirse alquilar una casa o un departamento en planta baja en el mismo barrio. Todo lo que está en sus posibilidades económicas queda muy lejos de donde conocen gente, donde tienen su médico, donde han hecho su vida durante décadas. Era una situación comprensible y me daba pena que dos personas mayores estuvieran pasando dificultades por problemas que son naturales de la edad, pero que se agravan cuando no se tiene el dinero suficiente para resolver las incomodidades habitacionales. Cuando uno llega a cierta edad, la comodidad del hogar se vuelve fundamental para mantener la calidad de vida y la independencia personal. Le pregunté a Amelia si habían pensado en mudarse a un lugar más accesible, tal vez un barrio un poco más alejado, pero con mejores opciones habitacionales para personas de su edad. También le sugerí que averiguaran en la municipalidad si había algún programa de asistencia habitacional para adultos mayores con problemas de movilidad. Sí, me respondió, pero los departamentos en planta baja son carísimos y las casas están fuera de nuestro presupuesto. Mis papás tienen una jubilación mínima, no pueden permitirse pagar alquileres altos. Estamos viendo qué opciones tienen, pero no es fácil. Durante la boda, que fue una ceremonia linda pero modesta, conocí personalmente a Rubén y Marta. Eran gente sencilla, trabajadora, que efectivamente se veían un poco cansados por las dificultades de la edad. Rubén había sido mecánico toda la vida y Marta había trabajado en una fábrica textil hasta jubilarse. En la fiesta de casamiento, mientras conversábamos en la mesa familiar, Rubén me contó sobre los problemas que tenían con el departamento. «Es cierto que el lugar se nos hace complicado, don Joaquín», me dijo, «pero uno se acostumbra. Hemos vivido ahí 20 años, es nuestro hogar». Marta también me habló de las dificultades diarias. «Lo que más me cuesta son las escaleras, don Joaquín. Algunos días me duelen tanto las piernas que no puedo ni bajar a hacer las compras. Pero bueno, uno hace lo que puede con lo que tiene». Me parecían personas honestas que no se quejaban más de lo necesario, que habían aceptado sus limitaciones con dignidad. No eran de esa gente que está siempre pidiendo lástima o buscando que otros resuelvan sus problemas. Simplemente estaban viviendo su vejez con las dificultades normales de la edad. Después de la boda, Lorenzo y Amelia se mudaron a un departamento de 2 ambientes que alquilaron cerca del centro. Era un lugar chico pero cómodo para una pareja joven que recién empezaba su vida en común. Lorenzo trabajaba en una empresa de sistemas y Amelia era maestra de escuela primaria. Entre los dos tenían ingresos suficientes para vivir decentemente. Durante los primeros meses de matrimonio, seguían viniendo a almorzar a casa los domingos. Yo disfrutaba mucho de esas visitas porque podía pasar tiempo con Lorenzo y conocer mejor a Amelia como parte de la familia. Pero empecé a notar que las conversaciones de Amelia siempre terminaban girando hacia el mismo tema. «Lorenzo», le decía a mi hijo durante los almuerzos, «tendrías que ver lo mal que están mis papás en ese departamento. Ayer mi mamá me llamó llorando porque se había caído en las escaleras. No se lastimó, pero se asustó mucho y mi papá ya no puede subir las bolsas de las compras». Lorenzo se preocupaba genuinamente por los suegros. Propuso varias soluciones prácticas: buscar un departamento en planta baja, averiguar subsidios para adultos mayores, consultar con asistentes sociales sobre programas de ayuda habitacional. Pero Amelia siempre encontraba objeciones a cada propuesta. «Los departamentos en planta baja son carísimos, Lorenzo. Los subsidios demoran años en tramitarse. Los programas de ayuda tienen listas de espera infinitas. Mis papás necesitan una solución ahora, no dentro de 5 años cuando ya no puedan valerse por sí mismos». Era verdad que las opciones que proponía Lorenzo
No eran soluciones inmediatas, pero tampoco entendía qué alternativa práctica existía si no era esperar a que apareciera alguna oportunidad dentro de sus posibilidades económicas. Hasta que un domingo, Amelia planteó algo que me tomó completamente por sorpresa. Joaquín, me dijo después del almuerzo, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Por supuesto, Amelia. ¿Usted no se siente muy solo viviendo en esta casa tan grande? Digo, son 4 dormitorios para una sola persona. Debe ser mucha responsabilidad mantener todo esto. Era cierto que la casa era grande para mí solo, pero era mi hogar. Había vivido ahí durante 30 años con Isabel. Había criado a Lorenzo en esa casa. Tenía todos mis recuerdos, todas mis rutinas, toda mi vida organizada en esos espacios. No me sentía solo, me sentía acompañado por la historia familiar. A veces sí se siente grande, le respondí honestamente. Pero es mi hogar, Amelia. Acá están todos mis recuerdos, todas las cosas de Isabel, todos los momentos importantes de nuestra familia. No podría vivir en otro lugar. Amelia asintió como si entendiera, pero pude ver en sus ojos que no estaba satisfecha con mi respuesta. Se quedó callada unos minutos, como si estuviera calculando cómo plantear lo que realmente quería decir. Finalmente, tomó coraje y fue directa al punto. Joaquín, me dijo, ¿qué le parecería si mis papás se vinieran a vivir acá? Usted tendría compañía, ellos tendrían un lugar cómodo y accesible, y todos saldríamos ganando. La casa es lo suficientemente grande para todos. La propuesta me cayó como un balde de agua fría. Que los padres de Amelia se vinieran a vivir a mi casa no era solo una cuestión de espacio, era una cuestión de privacidad, de independencia, de mantener mi hogar como el lugar tranquilo donde había construido mi vida. Amelia, le dije tratando de ser diplomático, es una idea interesante, pero creo que cada familia necesita su propio espacio. Además, yo estoy acostumbrado a vivir solo, a tener mis rutinas, mis horarios. No sé si la convivencia sería cómoda para ninguno de nosotros, pero Joaquín, insistió Amelia, piénselo bien. Usted podría tener ayuda con el mantenimiento de la casa, compañía para las comidas, gente que se preocupe por usted si se siente mal. Y mis papás podrían vivir en una casa cómoda, con jardín, sin escaleras complicadas. Lorenzo se metió en la conversación. Papá, me dijo, no es una mala idea. La casa realmente es muy grande para vos solo, y Rubén y Marta son buena gente. Tal vez podrían convivir bien. Era la primera vez que mi hijo parecía apoyar la propuesta de su esposa. Les dije que lo iba a pensar, pero la verdad es que no me entusiasmaba para nada la idea. Había perdido a Isabel hace 6 años y recién estaba empezando a sentirme cómodo con mi nueva rutina de viudo. La idea de compartir mi espacio con 2 personas que no conocía bien me generaba ansiedad. Durante las semanas siguientes, Amelia volvió a sacar el tema varias veces, siempre con argumentos diferentes, siempre presentando nuevas razones por las cuales la convivencia sería beneficiosa para todos. Era persistente, de una manera que empezaba a resultar molesta. Joaquín, mis papás podrían ayudarlo con el jardín. Mi papá era muy bueno con las plantas antes de tener problemas en las rodillas, y mi mamá cocina riquísimo. Usted podría probar comidas diferentes. Era como si estuviera tratando de venderme un paquete turístico. Un día, mientras almorzábamos, Amelia trajo a sus padres sin avisar. Rubén y Marta llegaron después del postre, supuestamente para saludar, pero enseguida me di cuenta de que había sido una visita planeada para que conocieran mejor la casa. Don Joaquín, «¡Qué casa hermosa tiene!», me dijo Marta mientras miraba el living. «Es tan espaciosa, tan luminosa. Debe ser un placer vivir acá». Rubén también hizo comentarios elogiosos sobre la propiedad, especialmente sobre el jardín y la comodidad de no tener escaleras. Después de que se fueron, Amelia me dijo algo que me confirmó mis sospechas. Vio qué bien se sintieron mis papás acá. Se los veía cómodos, relajados. Creo que esta casa sería perfecta para ellos. Ya no hablaba de convivencia, hablaba directamente de que la casa sería perfecta para sus padres. Durante los siguientes meses, la presión de Amelia se intensificó de maneras que yo no había anticipado. Ya no era solo sugerencias ocasionales durante los almuerzos familiares. Ahora traía planos de cómo se podría redistribuir la casa, ideas de modificaciones que harían la convivencia más cómoda.
cálculos detallados de gastos compartidos que había hecho con una precisión de contador público. Un domingo apareció con una carpeta llena de documentos que había preparado durante la semana. «Mire, Joaquín», me dijo mostrándome papeles que había impreso y organizado con separadores de colores, «si dividimos la casa de esta manera, cada familia tendría su espacio privado, pero compartirían las áreas comunes de forma eficiente». Los planos que me mostró eran muy detallados. Había medido cada habitación, había calculado los metros cuadrados de cada espacio, había diseñado una distribución que maximizara la privacidad de cada familia dentro de la convivencia. Era un trabajo profesional, como si hubiera contratado a un arquitecto para hacer el proyecto. Usted se quedaría con el dormitorio principal y el estudio, que son los espacios más grandes y cómodos, me explicó señalando los planos. Mis papás usarían los otros 2 cuartos del primer piso que tienen buena luz y están cerca del baño principal. El cuarto del fondo se podría convertir en una sala de estar privada para ellos. También había hecho cálculos económicos muy precisos. Según sus números, la división de gastos de servicios, comida, mantenimiento y limpieza resultaría en un ahorro significativo para todos. Había investigado precios de todo, desde el gas hasta el servicio de jardinería, para demostrar que la convivencia era económicamente conveniente. «Joaquín», me dijo mostrándome una planilla de Excel que había preparado, «mire estos números. Si dividimos todos los gastos fijos en 3 partes, usted va a pagar 30% menos de lo que paga ahora. Mis papás van a tener una calidad de vida mucho mejor por el mismo dinero que gastan en su departamento». Había hecho un trabajo muy detallado, como si fuera un proyecto profesional de redistribución habitacional que había estado desarrollando durante semanas. Pero lo que más me molestaba era que daba por sentado que yo iba a aceptar la propuesta. No me estaba preguntando si quería hacerlo, me estaba explicando cómo íbamos a implementar algo que ella ya consideraba decidido. La presentación duró más de 1 hora. Amelia había pensado en cada detalle: horarios de uso de la cocina para evitar conflictos, reglas de convivencia para mantener la armonía, sistema de limpieza rotativo, organización de las compras comunitarias. Era como si hubiera diseñado un reglamento para una pensión familiar. Al final de la presentación, me miró expectante esperando mi respuesta. «Joaquín», me dijo, «¿qué le parece? ¿No le parece que es una solución perfecta para todos? Todos ganamos, nadie pierde, y ayudamos a una familia que realmente necesita nuestra solidaridad». Le dije que era un trabajo muy completo, pero que necesitaba tiempo para pensarlo. La verdad es que toda esa planificación detallada me preocupaba más que me tranquilizaba. Era como si Amelia hubiera decidido que la convivencia era inevitable y solo estuviera organizando los detalles logísticos. Lorenzo empezó a apoyar más activamente a su esposa. «Papá», me dijo una tarde cuando vino solo a visitarme, «Amelia tiene razón en muchas cosas. La casa realmente es grande para vos solo, y los padres de ella necesitan ayuda. Sería una buena acción de tu parte. Una buena acción. Mi hijo me estaba pidiendo que entregara mi casa como si fuera una obra de caridad, como si yo tuviera la obligación moral de resolver los problemas habitacionales de personas que no eran mi responsabilidad. «Lorenzo», le dije, «yo entiendo que Rubén y Marta necesitan un lugar mejor para vivir, pero esta es mi casa, mi hogar, el lugar donde viví con tu mamá durante 30 años. No es un refugio para gente sin hogar, es mi espacio personal». «Pero papá», me respondió Lorenzo, «no te estamos pidiendo que les regales la casa, te estamos pidiendo que los dejes vivir acá. Ellos van a pagar su parte de los gastos, van a ayudar con el mantenimiento, van a ser buena compañía para vos». Buena compañía. Como si yo fuera un viejo solitario que necesitaba entretenimiento en lugar de un hombre de 70 años que había elegido deliberadamente vivir tranquilo en su propia casa. Un día, Amelia vino a casa sin Lorenzo, supuestamente para traerme una torta que había hecho, pero enseguida me di cuenta de que tenía otros planes. «Joaquín», me dijo después de tomar café, «¿podemos caminar por la casa? Quiero mostrarle algo». Me llevó de habitación en habitación, explicándome cómo se podría organizar el espacio si sus padres se mudaran. «Este cuarto sería perfecto para mis papás. Tienen buena luz y está cerca del baño. Este otro lo podrían usar como vestidor.
El cuarto del fondo podría ser una salita para que miren televisión sin molestar. Mientras hablaba, Amelia se movía por mi casa como si ya fuera suya. Tocaba los muebles, abría las ventanas para ver la vista, medía espacios con los pasos. Era como si estuviera haciendo una inspección final antes de tomar posesión de la propiedad. Al final del recorrido, cuando llegamos nuevamente al living, Amelia se sentó en el sofá y me dijo algo que me dejó sin palabras. Joaquín, esta casa es perfecta para mis papás. Es exactamente lo que necesitan para vivir cómodamente sus últimos años. Usted estaría haciendo una gran obra de bien, permitiendo que se muden acá. Esta casa es perfecta para mis papás. No dijo, esta casa sería perfecta para que mis papás convivieran con usted. Dijo que era perfecta para sus papás, como si yo fuera un detalle menor en la ecuación, como si la casa fuera a ser principalmente de ellos y yo fuera el que iba a convivir con ellos. Amelia, le dije tratando de mantener la calma, creo que hay un malentendido acá. Esta es mi casa. No es una casa disponible para que se mude tu familia. Es mi hogar, donde planeo vivir el resto de mi vida. «Ay, Joaquín», me respondió con una sonrisa condescendiente, «no se ponga así. Nadie le está quitando la casa. Solo le estamos pidiendo que comparta el espacio con gente que realmente lo necesita. Usted va a seguir viviendo acá, pero acompañado en lugar de solo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en la conversación con Amelia, en la manera en que se había paseado por mi casa como si estuviera evaluando una propiedad disponible. Me di cuenta de que para ella, mi casa no era mi hogar. Era un recurso subutilizado que se podía redistribuir según sus criterios de justicia social. Al día siguiente, llamé a Lorenzo para hablar seriamente sobre el tema. «Hijo», le dije, «tu esposa está presionándome de una manera que no me gusta, para que deje que sus padres se muden a mi casa. Esto tiene que parar». «Papá», me respondió Lorenzo, «Amelia no te está presionando. Te está pidiendo que ayudes a su familia en un momento difícil. ¿No te parece que es lo mínimo que podés hacer si tenés una casa tan grande y ellos necesitan un lugar donde vivir? Lo mínimo que podés hacer. Mi hijo pensaba que yo tenía la obligación de resolver los problemas habitacionales de mis consuegros, como si tener una casa grande me convirtiera automáticamente en responsable de alojar a cualquier persona que necesitara un lugar donde vivir. «Lorenzo», le dije, «yo no soy una institución de beneficencia. Soy un hombre de 70 años que quiere vivir tranquilo en su casa. Si Rubén y Marta necesitan ayuda, hay programas sociales, hay organizaciones, hay opciones que no incluyen invadir mi hogar». «¿Invadir tu hogar?», me gritó Lorenzo por teléfono. «Papá, estás hablando de los padres de mi esposa. Son familia, no son invasores». Era la primera vez que mi hijo me gritaba por este tema. Durante las siguientes semanas, la tensión familiar fue en aumento. Amelia dejó de venir a los almuerzos dominicales, supuestamente porque estaba ofendida por mi falta de solidaridad con su familia. Lorenzo empezó a visitarme menos y cuando venía, siempre terminábamos discutiendo sobre el mismo tema. Un día recibí una llamada de Marta, la madre de Amelia. «Don Joaquín», me dijo con una voz tímida, «quería hablar con usted sobre la posibilidad de mudarnos a su casa. Amelia nos contó que usted está evaluando la propuesta». «Marta», le respondí, «me parece que hay un malentendido. Yo nunca dije que estaba evaluando la propuesta. Dije que lo iba a pensar por cortesía, pero mi decisión es no. Esta es mi casa y quiero seguir viviendo solo». Hubo un silencio del otro lado del teléfono. Después Marta me dijo algo que me sorprendió. «Don Joaquín, nosotros nunca le pedimos a Amelia que hablara con usted. Ella nos dijo que usted le había ofrecido que nos mudáramos y que solo estaban viendo los detalles. Que yo les había ofrecido. Amelia les había mentido a sus propios padres. Les había dicho que la idea había salido de mí. Los había ilusionado con la posibilidad de mudarse a mi casa, haciéndoles creer que yo había sido quien había propuesto la convivencia. «Marta», le dije, «creo que su hija les contó mal la situación. Yo nunca ofrecí que se mudaran a mi casa. Ella me propuso la idea y yo le dije que no estaba interesado. Lamento mucho que haya habido esta confusión». Después de esa conversación telefónica, me quedé muy preocupado por la manera en que Amelia estaba manejando la situación.
No solo me estaba presionando a mí, sino que les estaba dando falsas esperanzas a sus padres. Era una manipulación muy grave que podía lastimar a mucha gente. Esa misma tarde decidí tomar medidas para terminar definitivamente con esta situación que se había vuelto insostenible. No podía permitir que Amelia siguiera creando conflictos familiares basados en mentiras y manipulaciones que lastimaban a todos los involucrados. Era hora de que aprendiera una lección que no iba a olvidar nunca. Una lección sobre respeto, límites y las consecuencias de tratar de apropiarse de lo ajeno. Lo que Amelia no sabía es que yo había estado tomando precauciones legales desde hacía varios años, mucho antes de que ella apareciera en nuestras vidas con sus planes de redistribución familiar. Después de que murió Isabel, cuando me di cuenta de lo vulnerable que puede llegar a ser un viudo mayor con propiedades, consulté con un abogado sobre la mejor manera de proteger mi patrimonio y asegurarme de que mis decisiones fueran respetadas, sin importar qué presiones familiares pudiera enfrentar en el futuro. El doctor Salinas, un abogado especializado en derecho patrimonial y protección de adultos mayores, me había ayudado a redactar un testamento muy específico y también había establecido ciertos mecanismos legales para proteger la casa de situaciones exactamente como la que estaba viviendo ahora. Una de esas protecciones era un poder irrevocable que le había otorgado a una fundación de beneficencia que se dedicaba a brindar vivienda a familias realmente necesitadas. El mecanismo era ingenioso y completamente legal. Según los documentos que habíamos firmado, si yo consideraba que alguien estaba tratando de apropiarme de mi casa o de presionarme para tomar decisiones habitacionales contra mi voluntad, la fundación tenía la autoridad automática para intervenir y proteger mis derechos como propietario. Pero había algo más. Si activaba esta protección, la casa se transfería inmediatamente a la fundación. El doctor Salinas me había explicado todas las implicaciones legales de este mecanismo. Don Joaquín me había dicho cuando firmamos los papeles, esta es una medida extrema pero efectiva. Si alguna vez alguien trata de presionarlo para que entregue su casa, usted puede activar esta protección y la propiedad pasa inmediatamente a la fundación. Usted mantiene el derecho de uso vitalicio, pero ya nadie puede reclamar derechos sobre la herencia. Durante los últimos meses, mientras Amelia incrementaba su presión y elaboraba planes cada vez más detallados para apoderarse de mi casa, yo había estado documentando meticulosamente todas las conversaciones, guardando todos los mensajes de texto, registrando todos los intentos de manipulación. Tenía un expediente completo de su comportamiento que demostraba claramente sus intenciones y la escalada de presión que había ejercido sobre mí. También había documentado las mentiras que les había dicho a sus padres. Después de la conversación telefónica con Marta, había llamado al doctor Salinas para informarle que Amelia estaba manipulando a terceros con información falsa sobre supuestas ofertas mías. Esto constituía una agravante en el patrón de comportamiento abusivo que estaba documentando. El expediente incluía fechas, horarios, testigos de las conversaciones, copias de los planos que Amelia había preparado y hasta las fotos que había sacado de mi casa. Era una evidencia completa de cómo una persona había planificado sistemáticamente la apropiación de una propiedad ajena, utilizando manipulación emocional y presión familiar. El doctor Salinas me había dicho que si alguna vez necesitaba activar esas protecciones legales, él se encargaría de todo el proceso, según lo establecido en los documentos que habíamos firmado años atrás. Solo tenía que avisarle, y él procedería inmediatamente con la transferencia de la propiedad a la fundación y la notificación a todas las partes involucradas. Esa noche llamé al doctor Salinas y le expliqué toda la situación. «Doctor», le dije, «creo que es momento de activar las protecciones que establecimos. Mi nuera está tratando de apropiarse de mi casa y ya no puedo manejar la situación solo». El doctor Salinas me escuchó atentamente y me dijo que efectivamente era el tipo de situación para la cual habíamos preparado esas defensas legales. «Don Joaquín», me dijo, «mañana voy a poner en marcha el procedimiento. En una semana va a estar todo resuelto». Al día siguiente, el doctor Salinas envió una carta documento a Lorenzo y Amelia, citándolos a una reunión en su oficina para el viernes de esa semana.
La carta no explicaba el motivo de la reunión, solo decía que era sobre asuntos legales relacionados con la propiedad del señor Joaquín Vargas. Lorenzo me llamó enseguida. Papá, me dijo, ¿qué es esta carta del abogado? ¿Por qué nos está citando a su oficina? ¿Pasa algo con la casa? Le dije que fuera a la reunión y ahí se iba a enterar de todo. El viernes por la mañana, Lorenzo y Amelia se presentaron en la oficina del doctor Salinas. Yo también estaba ahí, pero como testigo del procedimiento legal que se iba a desarrollar. Cuando entraron a la oficina, Amelia se veía confiada, como si pensara que la reunión iba a ser para formalizar su mudanza a mi casa. El doctor Salinas les explicó la situación de manera muy profesional. Señores, les dijo, el señor Joaquín Vargas me ha informado que han estado presionándolo para que autorice la residencia permanente de terceras personas en su domicilio. Esto constituye un intento de apropiación indebida de propiedad ajena. Amelia se puso pálida. ¿Apropiación indebida?, preguntó. Nosotros no estamos tratando de apropiarnos de nada. Solo le estamos pidiendo que ayude a mi familia. El doctor Salinas abrió una carpeta con todos los documentos que yo había estado recopilando. Señora, le dijo el abogado, tengo acá registros de múltiples conversaciones donde usted presiona al señor Vargas para que le entregue su casa a sus padres. También tengo testimonio de que usted les mintió a sus padres diciéndoles que el señor Vargas les había ofrecido mudarse. Lorenzo se quedó callado, pero pude ver en su cara que se estaba dando cuenta de la gravedad de la situación. Amelia, en cambio, se puso a la defensiva. Yo no le mentí a nadie, dijo. Yo solo traté de encontrar una solución para el problema habitacional de mis papás. El doctor Salinas continuó con la explicación. Señora, según los documentos que tengo, usted le dijo a su madre que el señor Vargas les había ofrecido la casa. Eso es falso y constituye una manipulación tanto hacia sus padres como hacia mi cliente. En ese momento, el doctor Salinas sacó el documento más importante de todos. Pero hay algo más que ustedes necesitan saber, les dijo. Esta casa sobre la que han estado haciendo planes ya no pertenece al señor Vargas. La propiedad fue transferida a una fundación de beneficencia el año pasado. El silencio en la oficina fue total. Lorenzo y Amelia se miraron sin entender qué estaba pasando. ¿Transferida a una fundación?, preguntó Lorenzo finalmente. ¿Qué significa eso? Significa, explicó el doctor Salinas, que su padre donó la casa a una fundación que se dedica a brindar vivienda a familias realmente necesitadas. Él mantiene el derecho de uso vitalicio, pero ya no es el propietario legal. No puede autorizar que nadie más viva ahí. Amelia se levantó de la silla como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «Eso es imposible», gritó. «Joaquín nunca nos dijo eso. Nos engañó durante meses». El doctor Salinas la miró con frialdad. «Señora, mi cliente no tenía obligación de informarles sobre sus decisiones patrimoniales. Ustedes asumieron cosas que nunca verificaron. Y además, la presión que ejercieron sobre él fue precisamente lo que lo convenció de tomar esta decisión legal». Lorenzo finalmente habló. «Papá», me dijo con una voz que parecía de niño, «¿es verdad que donaste la casa? ¿Ya no es tuya?» «Sí, Lorenzo», le respondí. «La doné porque me di cuenta de que tener propiedades genera problemas familiares que prefiero evitar». «¿Y dónde vas a vivir?», me preguntó mi hijo. «Voy a seguir viviendo en la casa, Lorenzo. Tengo derecho de uso vitalicio. Pero cuando me muera, la casa va a pasar a ser un hogar para familias que realmente necesitan ayuda, no para gente que tiene casa propia, pero quiere una mejor». Amelia estaba llorando. «Joaquín», me dijo, «¿cómo pudo hacernos esto? Nosotros solo queríamos ayudar a mis papás. Usted sabía lo desesperados que estábamos». «Amelia», le respondí, «ustedes no estaban desesperados, estaban ambiciosos». El doctor Salinas cerró la carpeta con todos los documentos. «Señores», les dijo, «esto concluye el asunto. El señor Vargas va a seguir viviendo en su casa solo, como es su derecho. Cualquier intento futuro de presión o manipulación será considerado acoso y se tomarán las medidas legales correspondientes». Lorenzo y Amelia se fueron de la oficina sin despedirse. Pude ver que Lorenzo estaba devastado, no solo por descubrir que había perdido una herencia que nunca había sido suya, sino por darse cuenta
de que había participado en una situación que lo ponía en una posición muy incómoda. Esa tarde, cuando llegué a casa, me senté en el sofá del living, donde tantas veces Amelia había hecho sus planes para redistribuir mi espacio. Me sentí aliviado, pero también triste por todo lo que había pasado. Nunca pensé que iba a tener que protegerme legalmente de mi propia familia. Los días siguientes fueron muy silenciosos. Lorenzo no me llamó, Amelia no apareció, no tuve noticias de Rubén y Marta. Era como si toda esa parte de mi familia hubiera desaparecido de mi vida de un día para el otro. Una semana después de la reunión con el abogado, recibí una llamada de Marta. «Don Joaquín», me dijo, «quería pedirle perdón por todo lo que pasó. Nosotros no sabíamos que Amelia lo estaba presionando. Creíamos que usted nos había invitado genuinamente». «Marta», le respondí, «ustedes no tienen nada de qué disculparse. Fueron víctimas de las manipulaciones de su hija tanto como yo. Espero que puedan encontrar una solución para su problema habitacional que no dependa de apropiarse de casas ajenas». 2 semanas después, Lorenzo vino a visitarme. Se veía cansado, avergonzado, como si hubiera envejecido años en esos días. «Papá», me dijo, «vine a pedirte perdón. Me di cuenta de que Amelia me manipuló a mí también. Yo realmente creía que estábamos ayudando a una familia necesitada. Lorenzo», le dije, «vos sos mi hijo y te quiero. Pero tenés que entender que lo que ustedes intentaron hacer estuvo muy mal. No se puede presionar a un anciano para que entregue su casa, sin importar cuáles sean las justificaciones. Mi hijo se quebró. Papá», me dijo llorando, «¿es verdad que donaste la casa? ¿Ya no voy a heredar nada?» «Sí, Lorenzo», le respondí, «la casa ya no es mía, pero vos podés seguir viniendo cuando quieras, podés visitarme, podés almorzar conmigo los domingos como antes. Lo único que cambió es que ya no hay propiedades para codiciar». Lorenzo se quedó callado durante varios minutos. Después me preguntó algo que me dolió mucho. «Papá, ¿vos realmente crees que yo solo venía a verte por la herencia? ¿Crees que mi cariño hacia vos dependía de la casa?» «No, Lorenzo», le dije, «pero creo que Amelia te convenció de que mi casa era un recurso disponible para resolver problemas ajenos. Y vos te dejaste convencer porque te parecía una buena causa. No pensaste en lo que significaba para mí entregar mi hogar. Mi hijo se quedó en casa esa tarde. Tomamos mate en el jardín como hacíamos cuando él era más joven. Hablamos de muchas cosas, pero sobre todo de cómo las ambiciones de otras personas pueden envenenar las relaciones familiares. Lorenzo», le dije, «yo no doné la casa para castigarte a vos. La doné porque me di cuenta de que tener propiedades genera conflictos que no quiero vivir. Prefiero saber que cuando me muera, esta casa va a ayudar a familias que realmente la necesiten». «¿Y Amelia?», me preguntó, «¿qué va a pasar con mi matrimonio?» «Eso lo tenés que decidir vos, Lorenzo, pero te voy a dar un consejo. Una mujer que te manipula para que presiones a tu padre anciano, tal vez no sea la compañera de vida que necesitas». Los meses siguientes fueron difíciles para Lorenzo. Amelia no podía superar el hecho de que sus planes hubieran fracasado tan estrepitosamente. Según me contó Lorenzo, ella seguía insistiendo en que yo había sido injusto, que había engañado a toda la familia, que había destruido las esperanzas de sus padres. Un día, Lorenzo me contó algo que me confirmó que había tomado la decisión correcta. «Papá», me dijo, «Amelia encontró otra casa. Es de una tía suya que está en un geriátrico. Ahora quiere convencer a los familiares de que la tía done la casa para que sus papás puedan vivir ahí». Era increíble. Amelia no había aprendido nada de lo que había pasado con mi casa. Seguía con la misma mentalidad de que las propiedades de personas mayores eran recursos disponibles para redistribuir según sus criterios de necesidad familiar. «Lorenzo», le dije, «vos te das cuenta de que tu esposa tiene un problema serio. No puede ver una persona mayor con una casa sin imaginar maneras de apropiársela para su familia. Es una conducta muy preocupante». Mi hijo asintió tristemente. «Ya me di cuenta, papá, pero no sé qué hacer. Amelia dice que yo no entiendo las necesidades de su familia, que soy egoísta por no apoyar sus esfuerzos de ayudar a sus padres». 6 meses después de la reunión en el estudio del abogado, Lorenzo tomó una decisión que me sorprendió.
Vino a casa un domingo y me anunció que se estaba separando de Amelia. «Papá», me dijo, «no puedo estar casado con alguien que no respeta a mi familia». Durante todos estos meses, me di cuenta de que Amelia no solo te faltó el respeto a vos, sino que me manipuló a mí para que fuera cómplice de algo que estaba mal. Lorenzo me contó que la separación había sido muy difícil, pero necesaria. Amelia no podía entender por qué él no la apoyaba en sus esfuerzos por conseguir casas para sus padres. Para ella, Lorenzo era un hijo desleal que priorizaba a su padre sobre las necesidades de la familia de ella. Los últimos intentos de Amelia por conseguir la casa de la tía tampoco habían funcionado. Los familiares de la señora mayor se habían dado cuenta de las intenciones de Amelia y habían tomado medidas legales para proteger el patrimonio de su pariente. Un año después de todo lo que había pasado, recibí una visita inesperada. Era Rubén, el padre de Amelia. Había venido solo, sin avisar, para hablar conmigo. «Don Joaquín», me dijo, «quería venir a pedirle perdón personalmente por todo lo que pasó». Marta y yo nunca supimos que Amelia lo estaba presionando de esa manera. Nosotros jamás habríamos permitido que nuestra hija lo molestara así. Rubén me contó que finalmente habían conseguido resolver su problema habitacional. Habían vendido el departamento donde vivían y con ese dinero más algunos ahorros habían comprado una casa pequeña en un barrio más alejado, pero más tranquilo. «No es la casa de nuestros sueños, don Joaquín», me dijo, «pero es nuestra. La compramos con nuestro dinero, nadie nos la regaló, nadie nos la prestó. Podemos vivir ahí con la tranquilidad de que no le debemos nada a nadie». Me alegró mucho saber que Rubén y Marta habían encontrado una solución digna para su problema. Me confirmó que eran buenas personas que habían sido manipuladas por su hija tanto como yo. «Rubén», le dije, «me alegra saber que están bien, y quiero que sepan que yo nunca tuve nada personal contra ustedes». Mi problema era con Amelia y la manera en que manejó toda la situación. Antes de irse, Rubén me dijo algo que me llegó al corazón. «Don Joaquín, Amelia está muy resentida con usted. Dice que le arruinó la vida, que la engañó, que fue injusto con ella. Pero Marta y yo sabemos la verdad. Usted se defendió como tenía que defenderse. Hoy, 2 años después de todo lo que pasó, vivo tranquilo en mi casa. Lorenzo viene a visitarme regularmente. Hemos recuperado la relación padre e hijo que teníamos antes de que Amelia apareciera con sus planes de redistribución familiar. Mi hijo rehizo su vida. Conoció a una mujer que se llama Patricia, una enfermera que respeta a las personas mayores y que entiende que las familias funcionan con límites claros. Cuando la conocí, no me preguntó ni una sola vez sobre el tamaño de mi casa o sobre mis planes patrimoniales. La fundación que administra mi casa viene a visitarme cada 6 meses para asegurarse de que esté bien cuidada. Son gente muy responsable que entiende que mi derecho de uso vitalicio debe ser respetado completamente. Amelia, según me cuenta Lorenzo, siguió con su cruzada de conseguir casas para sus padres, pero después de varios intentos fallidos y algunos problemas legales menores, parece que finalmente entendió que no puede apropiarse de propiedades ajenas bajo el pretexto de ayuda familiar. A vos que me escuchaste hasta acá, a vos que me acompañaste en esta historia de manipulación familiar y protección patrimonial, quiero contarte algo muy importante. Cuando alguien te dice que algo tuyo es perfecto para otra persona, presta mucha atención, porque tal vez no te está haciendo un cumplido, te está haciendo una evaluación. Amelia no me decía que mi casa era linda o cómoda, me decía que era perfecta para sus papás. No veía mi hogar como el lugar donde yo había construido mi vida, lo veía como un recurso desaprovechado que se podía redistribuir según sus criterios de justicia social. Hay gente que cree que las personas mayores con casas grandes tienen la obligación moral de compartir esos espacios con otros que los necesitan más. Es una mentalidad peligrosa porque convierte a los ancianos en administradores involuntarios de bienes de caridad. Si tenés una casa propia, si tenés ahorros, si tenés algún tipo de patrimonio, protégelo legalmente antes de que aparezcan los familiares solidarios que quieren redistribuir tus bienes en nombre del amor familiar. No tengas miedo de parecer egoísta cuando defendés lo que es tuyo. No tengas miedo de ser directo,
cuando alguien trata de manipularte emocionalmente para que entregues tu patrimonio. No tengas miedo de tomar medidas legales drásticas si es necesario para proteger tu patrimonio. La diferencia entre ayudar a la familia y ser abusado por la familia está en quién toma las decisiones. Si vos decidís ayudar, es generosidad. Si otros deciden que vos tenés que ayudar, es abuso. ¿Qué habrías hecho vos en mi lugar? ¿Habrías cedido tu casa para mantener la paz familiar o habrías tomado medidas drásticas como las que tomé yo? Contame desde qué ciudad me estás escuchando y contame si mi historia te sirvió para pensar en tus propios límites familiares. Porque al final del día, una casa no es solo un edificio. Es tu hogar, tu refugio, el lugar donde guardas tus recuerdos y donde planificas tu futuro. Nadie tiene derecho a decidir por vos qué hacer con tu hogar, sin importar qué tan perfecta les parezca para otras personas. Amelia recibió una sorpresa que nunca va a olvidar. Descubrió que la casa que había codiciado durante meses ya no existía como herencia posible. Pero la verdadera sorpresa fue descubrir que sus manipulaciones habían sido documentadas legalmente y que sus acciones tuvieron consecuencias reales. La próxima vez que alguien te diga que algo tuyo es perfecto para otra persona, acordate de mi historia y pregúntate si realmente te está haciendo un cumplido o si te está haciendo una evaluación para un futuro despojo.